Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos un tema, ay por Dios. De esos que nos encantan a todos. De esos que nos hacen suspirar, nos hacen reír, y nos hacen sentir cosas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que solo con mencionarlos, ya nos evocan romance, química y mucho drama turco. En este vídeo vamos a hablar sobre una llamada telefónica, una llamada que lo cambió todo. Una llamada que conmovió a todos, una llamada que, según dicen, selló la historia de amor, y a veces de no amor de estos dos bombones turcos. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada gesto, cada palabra que ha circulado por las redes y que ha hecho que sus fans, nosotros, nos volvamos locos. Pero antes de empezar con toda la chicha, quiero hacer un pequeño paréntesis. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es tu canal de confianza para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, las noticias de los famosos, los chismes, y todo lo que nos encanta. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y únete a esta comunidad increíble. Ya somos un montón y cada día somos más. Suscríbete ahora. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se va a poner bueno. Para entender la magnitud de esta llamada, tenemos que remontarnos un poco al pasado. Recordemos el boom de Love is in the Air en Kalkapm, la serie que nos enamoró a todos y que aparentemente también flechó los corazones de nuestros protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La química entre ellos en pantalla era simplemente innegable. Se miraban, se reían, se peleaban, se amaban, y todo eso traspasaba la pantalla. Era como si una chispa mágica conectara a Eda y Serkan, y esa misma magia se extendía a Hande y Kerem. ¿O acaso no sentían ustedes esa misma energía vibrante? Y claro, los fans, como siempre, empezamos a especular. ¿Será real? ¿Estarán juntos en la vida real? Empezaron a surgir fotos, vídeos, rumores, y las redes sociales explotaron. Y poco a poco las noticias se confirmaron. Hande y Kerem estaban saliendo, estaban enamorados, y vivíamos todos en un cuento de hadas. Era como si la fantasía de la serie se hubiese materializado en la vida real. Los paparazzis los capturaban en citas románticas, paseando por las calles, y cada foto era una prueba más de que el amor había florecido fuera de la pantalla. Éramos testigos de un romance de ensueño. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son perfectas. Y aquí es donde entra nuestra famosa llamada. La magia de la pantalla, los corazones flechados y las románticas citas empezaron a mostrar algunas fisuras. Según lo que se sabe y por supuesto, tomando en cuenta que la información es en gran parte lo que se comenta en redes, y por los paparazzi, y bueno, lo que se filtra de las fuentes más cercanas a la pareja, la relación entre Hande y Kerem comenzó a tener sus altibajos. Rumores de peleas, de discusiones, de diferencias, algo que, por cierto, es muy normal en cualquier pareja. Pero en el mundo de las celebridades, cualquier detalle se amplifica y se magnifica. Cada comentario en redes, cada foto que faltaba, cada gesto inusual, era analizado al milímetro. La presión mediática, la agenda apretada, la dificultad de mantener la privacidad, todo sumaba a la tensión. Se hablaba de posibles diferencias en cuanto a proyectos profesionales, de desacuerdos sobre cómo manejar la exposición mediática, e incluso de la dificultad de compaginar sus vidas personales con las exigencias de sus carreras. Es entendible, ¿no? Dos personas con personalidades fuertes, carreras exitosas y agendas frenéticas, tratando de construir una relación bajo el ojo público. La normalidad se convertía en un desafío, y cualquier pequeño conflicto parecía ser motivo de titulares. Y entonces llegó el momento crítico, la ruptura. El cuento de hadas aparentemente tocaba su fin. La noticia se esparció como pólvora, generando tristeza, sorpresa y muchísimas preguntas entre los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Las especulaciones se multiplicaron, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. La pareja, que había cautivado a millones con su amor, ahora se enfrentaba a un nuevo capítulo, uno que, según los rumores, estaría marcado por la emotividad. En medio de este torbellino de especulaciones, de noticias no confirmadas, de sentimientos a flor de piel, se dice que ocurrió la llamada. Una llamada que, según las fuentes, fue hecha por Hande a Kerem.
Los detalles de la llamada son un poco nebulosos, pero lo que se dice, lo que se rumorea, es que fue una conversación llena de emociones. Imaginen la escena, la intimidad de una llamada telefónica, dos corazones conectados a través de las palabras, un intento desesperado por encontrar una solución o quizás por despedirse con la mayor dignidad posible. Algunos dicen que fue una llamada de despedida, un adiós doloroso. Un adiós que buscaba cerrar un ciclo, dar carpetazo a un capítulo importante en sus vidas. Una despedida llena de lágrimas, de promesas rotas y de la tristeza de ver un sueño desvanecerse. Otros que fue una llamada para aclarar malentendidos, para intentar salvar lo que quedaba. Una conversación donde las palabras eran armas de doble filo, donde cada frase tenía el poder de acercarlos o de distanciarlos aún más. Un intento desesperado por revivir la chispa, por encontrar una solución a los problemas, por luchar por el amor que aún sentían. Y otros incluso aseguran que fue una llamada, con la intención de darse una segunda oportunidad. La esperanza, ese sentimiento que nunca se pierde, que impulsa a creer en los finales felices. La posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad para construir una relación más fuerte, más madura y más consciente. Lo que sí parece ser un hecho es que la llamada fue intensa. Se dice que Ande expresó sus sentimientos, que Kerem respondió con sinceridad, que hubo lágrimas, que hubo promesas, y que la llamada dejó una huella profunda en ambos. Fue un momento de catarsis, donde las emociones se desbordaron, donde los secretos se revelaron y donde la verdad salió a la luz. Una experiencia que sin duda, marcó un antes y un después en sus vidas. ¿Pero qué sucedió después de la llamada? Bueno, aquí es donde la historia se pone más interesante. La ruptura, como se sabe, se concretó. Ande y Kerem dejaron de estar juntos. Sin embargo, la forma en que manejaron la situación, la forma en que se despidieron, nos dejó a todos pensando. Muchos aseguran que la llamada sirvió para cerrar un ciclo, para poner fin a la relación de la manera más respetuosa posible. Fue un acto de madurez, de respeto mutuo, de comprender que a veces, lo mejor es dejar ir. Un adiós con dignidad, donde las palabras de afecto y gratitud prevalecieron sobre el rencor y la frustración. Otros que fue un punto de inflexión que los ayudó a madurar y a entenderse mejor. Una experiencia que les permitió reflexionar sobre sus errores, sobre sus expectativas, sobre sus deseos. Una oportunidad para crecer como individuos, para aprender de sus experiencias y para construir relaciones más sólidas en el futuro. Y algunos, los más románticos, sueñan con que la llamada fue la semilla de una futura reconciliación. La idea de que el amor verdadero nunca muere, de que las segundas oportunidades son posibles, de que a veces el destino juega a su favor. Un sueño, tal vez, pero un sueño que alimenta la esperanza y la ilusión. ¿Por qué decimos esto? Bueno, después de la ruptura, Ande y Kerem, a pesar de que han seguido sus caminos por separado, siempre han mantenido un respeto mutuo. Han hablado bien el uno del otro, han evitado polémicas, y han demostrado que a pesar de todo, existe un cariño y una admiración entre ellos. Es como si la llamada, más allá de su objetivo inicial, hubiese logrado sellar una tregua, un acuerdo tácito de respeto y cordialidad. Un pacto de no agresión, donde el pasado se honra y el futuro se abre a nuevas posibilidades. Han habido pocas declaraciones públicas sobre el tema, pero siempre con palabras amables y respetuosas. Han evitado entrar en detalles, protegiendo su privacidad y la de la otra persona. Han demostrado que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto permanecen. ¿No es eso admirable? Y aquí es donde entran las felicitaciones, sí, señores. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras, con sus vidas, con sus amores. Y cada vez que uno de ellos logra algo importante, el otro, de alguna manera, lo celebra. Han habido mensajes sutiles en redes sociales, comentarios positivos en entrevistas, pequeños detalles que nos indican que la llamada, a pesar de todo, dejó una buena impresión. Por ejemplo, cuando Ande ha protagonizado nuevas series o ha recibido premios importantes, Kerem ha reaccionado con discretas muestras de apoyo. Del mismo modo, Ande ha mostrado su admiración por los éxitos profesionales de Kerem. Es como si se reconocieran mutuamente, como si celebraran los logros del otro, demostrando que el afecto y la admiración persisten a pesar de la distancia. Un ejemplo concreto fue el apoyo mutuo en los momentos difíciles, cuando cada uno enfrentó desafíos personales o profesionales. Las muestras de empatía y solidaridad fueron evidentes, demostrando que la amistad y el cariño estaban por encima de cualquier rencor o resentimiento.
En fin, la llamada de Hande a Kerem, más allá de lo que haya sucedido exactamente, es un claro ejemplo de cómo las emociones y los sentimientos pueden marcar el rumbo de una relación, incluso cuando ésta llega a su fin. Es una lección sobre el respeto, la madurez y la importancia de cerrar los ciclos de la mejor manera posible. Y por supuesto es una muestra de que a veces el amor verdadero puede perdurar, aunque sea de una forma diferente. Es un recordatorio de que las rupturas no siempre son sinónimo de fracaso, sino que pueden ser el inicio de un nuevo capítulo, de un nuevo aprendizaje. Hemos llegado al final de este vídeo y ¡wow! ¿No les parece una historia fascinante? Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta llamada que sin duda, marcó un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. Hemos repasado cómo surgió la relación, los momentos de tensión, la famosa llamada, y las consecuencias que tuvo en sus vidas. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Hemos visto el lado humano de dos celebridades que, a pesar de la fama y la exposición mediática, luchan por vivir y amar como cualquier persona. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Creen que la llamada fue un punto de inflexión positivo? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Creen que la amistad es posible después de una ruptura amorosa? ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos. Aquí somos una comunidad y todos sus comentarios son importantes. ¿Qué fue lo que más les impactó de la historia? ¿Qué mensaje creen que nos dejan Hande y Kerem con su manera de actuar? Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal. Necesitamos más amantes de las series turcas, más fans de Hande y Kerem, y más gente que disfrute de estos chismes apasionantes. Ayúdennos a hacer crecer esta comunidad. Compartan el vídeo en sus redes sociales, inviten a sus amigos a suscribirse, comenten en otros canales de YouTube. Hagamos que la pasión por las series turcas se propague por todo el mundo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchos temas interesantes preparados, análisis de series, noticias de los famosos y mucho más. No se lo pueden perder. Además, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter encontrarán contenido exclusivo, fotos, vídeos, noticias de última hora y mucho más. No se pierdan nada. Síganos para estar siempre al día con el mundo de las series turcas. También, quiero agradecerles a todos por el apoyo que nos han brindado. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Gracias por formar parte de esta gran comunidad. Son lo mejor. Me gustaría saber también qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. ¿Tienen alguna serie turca favorita? ¿Algún actor o actriz que les encante? ¿Algún tema en particular que les interese? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus sugerencias son muy valiosas para nosotros. Antes de despedirme, quiero reiterar mi agradecimiento a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Gracias por compartir su talento, su trabajo y, en cierta medida, su vida privada con nosotros. Han sido fuente de inspiración, de emoción y de entretenimiento para millones de personas en todo el mundo. Les deseamos lo mejor en sus proyectos futuros y en sus vidas personales. Y finalmente quiero agradecerles a todos ustedes, una vez más, por estar aquí. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Recuerden, el amor, la amistad, el respeto y la madurez son valores que debemos cultivar en nuestras vidas. Y a veces las historias de los famosos nos pueden enseñar mucho sobre estos valores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden suscribirse. Adiós.